Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más y en esta ocasión es para ver los criterios de divisibilidad. Y el primero que tenemos es la divisibilidad por 2. Y nos dice lo siguiente, que un número es divisible por 2 si este termina en 0, en 2, en 4, en 6, en 8. Y a los números divisibles por 2 se llaman pares. Dicho de otro modo, si un número termina en número par, este va a ser sí o sí divisible por 2. Por ejemplo, aquí tenemos el 20 termina en 0, el 12 termina en 2, 34 en 4, 48 en 8 y el 126 termina en 6. Es decir, todos estos terminan en números pares, por lo tanto, todos estos van a ser divisibles entre 2. Tenemos la divisibilidad por 3. Un número entero es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, tenemos el 51. Vamos a comprobar si esto es cierto. 51. Entonces, la suma de sus dígitos quiere decir que vamos a sumar 5 más 1 y esto nos da 6. Y sabemos que 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este sí es divisible entre 3. 486, vamos a sumar sus dígitos, 4 más 8 más 6, y esto nos da que 4 más 8 son 12 y 6 son 18, y 18 también es un múltiplo de 3, entonces sí cumple. Es divisible entre 3 el número 486. Tenemos ahora la divisibilidad por 4. Un número entero es divisible por 4 si sus últimos dos dígitos son 0 o un múltiplo de 4. Como podemos ver, en el caso del 900, sus dos últimos dígitos son 0. Por lo tanto, este va a ser divisible entre 4. Y en el caso del 628, tomamos los dos últimos dígitos, que es el 28, y sabemos que el 28 es un múltiplo de 4. Ahora, para la divisibilidad por 5, tenemos que un número entero es divisible por 5 si su último dígito es 0 o 5. Tenemos el ejemplo de 3215 y vemos que su último dígito es un 5, por lo tanto este sí es divisible por 5. Tenemos el 4240, su último dígito es 0 y por lo tanto también es divisible entre 5. La divisibilidad por 6. Un número entero es divisible por 6 si a su vez es divisible por 2 y 3. Vamos a comprobar lo siguiente. Este es divisible entre 2, sí, porque termina en número par. ¿Es divisible entre 3? No lo sabemos, pero vamos a comprobarlo. 2 más 1 más 6 es la suma de sus dígitos y nos da 9. Por lo tanto, entonces, 216 es divisible entre 2 y entre 3, por lo que entonces sí será divisible por el número 6. Sí cumple. Y en el caso de 9000, pues termina en 0, es divisible entre 2, y la suma de sus dígitos, pues es 9 más 0 más 0 más 0, entonces es 9 el dígito que tiene, y el 9 pues es múltiplo de 3, entonces al cumplir con la divisibilidad por 3 y por 2, pues cumple con la divisibilidad por 6. Tenemos la divisibilidad por 7, la cual es un poco más complicada. Un número entero es divisible por 7 cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7. Seguramente esto te confundió un poco y para ello tenemos bien desarrollados los dos siguientes ejemplos. El primero dice que es el número 315. Nos dice que multiplicar el último dígito por 2. El último dígito es 5 y es 5 por 2. Y restamos el producto al número que se forma con los dígitos restantes. Es decir, se forma el 31 y le restamos el producto que fue 10. Entonces 31 menos 10 me da 21. Y el 21 es múltiplo de 7, por lo tanto sí cumple. Y como último ejemplo para la divisibilidad por 7 tenemos el 147. Repetimos el mismo procedimiento. El número 7 se multiplica por 2 y nos da 14. Le restamos el producto a los restantes, que era el 14 menos este 14 que nos dio en el producto, y nos da 0. Por lo tanto, sí cumple y es divisible entre 7 el número 147. La divisibilidad por 8. Un número entero es divisible por 8 cuando sus tres últimos dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8.
En el caso del 6000, los tres últimos son 0, entonces es divisible por 8. En el caso del 3160, sus tres últimos dígitos no son 0, pero 160 es un múltiplo de 8, por lo tanto, sí cumple. La divisibilidad por 9, un número entero es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos que 1233, vamos a comprobar, 1 más 2 más 3 más 3 son sus dígitos, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 3, 9. Entonces, esto sí es divisible entre 9, divisible por 9. En el caso siguiente tenemos el 6786, 6 más 7, más 8, más 6. Y tenemos 6 más 7 son 13, más 8, 21, más 6, 27. El 27 es un múltiplo de 9, por lo tanto sí cumple. Y por último tenemos la divisibilidad por 10. Esto es más sencillo, ya que un número es divisible por 10 si el último dígito es 0. Entonces vemos esto muy rápido. 360 termina en 0, es divisible por 10. 2300 termina en 0, es divisible por 10. Si tuviéramos 365, pues no es divisible por 10 porque el último dígito no es 0. Entonces, esto no lo cumpliría. En cambio, los ejemplos mostrados sí lo cumplen. Bien, pues hasta aquí este video. Espero haya sido de tu agrado. No olvides darle like y compartir y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.